Muy buenas y bendecidas noches, señores. Bienvenidos, Padre, bendito seas. Gracias, Señor, por el día de hoy. Gracias por tenernos resguardados. Gracias por cuidarnos de todo mal. Gracias por ayudarnos en las tribulaciones y tentaciones, Señor. Te pedimos asimismo que tu presencia y tu espíritu esté con nosotros, redarguyéndonos en todo momento para hacer lo correcto delante de ti. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Muy buenas noches, señores, bienvenidos. Ya estamos aquí tarde pero sin sueño. Vamos a comenzar con la lectura, primero con la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue del Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 8, y escrito está: porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. El Todopoderoso nos aconseja que escudriñemos lo de esta palabra y la practiquemos para la edificación de nuestras vidas así, aprendiendo la humildad al reconocer nuestra necesidad, aprendiendo a no juzgar al aceptar la dádiva. Aprenderemos a ser proactivos con dominio propio. Aprenderemos a escuchar, estaremos a la expectativa. Aprenderemos a reconocer que todo es de Dios y para Dios. Así que las consecuencias de estas actitudes nos permiten vivir lo que escrito está. Así que todo cuanto quieran que los hombres les hagan a ustedes, así también háganlo ustedes a ellos, porque esto es la ley de los profetas. Aleluya. Bueno, esa es la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy. Y vamos a comenzar con la lectura. Seguimos con el libro segundo de los Reyes, ya lo vamos a terminar también. Iniciamos con el capítulo 17 y escrito está: caída de Samaria y cautiverio de Israel. En el año 12 de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel, y reinó 9 años, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra éste subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo, y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria como lo hacía cada año. Por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria, y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria, y llevó a Israel cautivo a Asiria, y los puso en Ala, en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. Porque los hijos de Israel pecaron contra el Señor su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, de bajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones, que el Señor había lanzado delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra el Señor su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto, y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron ahí incienso en todos los lugares altos a la manera de las naciones, que el Señor había traspuesto delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira al Señor. Y servían a los ídolos de los cuales el Señor les había dicho: ustedes no han de hacer esto. El Señor amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: vuélvanse de sus malos caminos y guarden mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a sus padres y que les he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en el Señor su Dios. Y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales el Señor les había mandado que no hicieran a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos del Señor su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos. Sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a abominaciones y agüeros, y se entregaron en hacer lo malo ante los ojos del Señor, provocándolo a ira. El Señor, por tanto, se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo de la tribu de Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos del Señor su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel,
los cuales habían ellos hecho. Y desechó el Señor a toda la descendencia de Israel y los afligió, y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Y Jeroboam apartó a Israel de en pos del Señor, y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam, que él hizo sin apartarse de ellos, hasta que el Señor quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas su siervo. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Asiria puebla de nuevo a Samaria. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat y de Sepharvaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en el lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria, y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar ahí, que no temiendo ellos al Señor, envió el Señor contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú las trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley de Dios de aquella del Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo: lleven ahí a algunos de los sacerdotes que trajeron de allá, y vaya y habite ahí, y les enseñe la ley de Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer al Señor. Pero cada nación se hizo sus dioses, y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Amat hicieron a Asima. Los sabeos hicieron a Nibás y a Tartac, y los de Sepharvaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelec y a Namelec, dioses de Sepharvaim. Temían al Señor e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían al Señor y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes, ni temen al Señor, ni guardan sus estatutos ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió el Señor a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel, con los cuales el Señor había hecho pacto y les mandó diciendo: no temerán a otros dioses, ni los adorarán, ni les servirán, ni les harán sacrificios. Mas al Señor que los sacó de la tierra de Egipto, con grande poder y brazo extendido, a éste temerán y a éste adorarán, a éste harán sacrificio. Los estatutos y derechos y ley y mandamientos que les dio por escrito, cuidarán siempre de ponerlos por obra, y no temerán a dioses ajenos. No olvidarán el pacto que hice con ustedes, ni temerán a dioses ajenos, mas teman al Señor su Dios, y él los librará de mano de todos sus enemigos. Pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron al Señor aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Déjenme tomar tantita agua. Y continuamos con la lectura. Seguimos con el capítulo 18 del libro segundo de Reyes, y escrito está: reinado de Ezequías. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años, y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes, y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. Y la llamó Neustán. En el Señor Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió al Señor y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que el Señor prescribió a Moisés, y el Señor estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Caída de Samaria. En el cuarto año del rey Ezequías, que era el año séptimo de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria, y la sitió.
y la tomaron al cabo de 3 años, en el año sexto de Ezequías, el cual era el año noveno de Oseas, rey de Israel. Fue tomada Samaria. Y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria y lo puso en Hala, en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos, por cuanto no habían atendido a la voz del Señor su Dios, sino que habían quebrantado su pacto y todas las cosas que Moisés, siervo del Señor, había mandado. No las habían escuchado ni puesto por obra. Sennacherib, Sennacherib invade Judá. A los 14, a los 14 años del rey Ezequías subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Me ando haciendo bolas aquí, perdónenme. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Dio Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa del Señor y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo del Señor y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro, y lo dio al rey de Asiria. Después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al Tartán, al Rabsasaris y al Rabsacés con un gran ejército desde Laquis contra Jerusalén, y subieron y vinieron a Jerusalén, y habiendo subido, vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Llamaron luego al rey, y salió a ellos Eliakim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller. Y les dijo el Rabsacés: digan ahora a Ezequías: así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Dices, pero son palabras vacías. Consejo tengo y fuerzas para la guerra, mas ¿en qué confías que te has rebelado contra mí? He aquí confías en este báculo de caña cascada, en Egipto, en el cual, si alguno se apoya, se le entrará por la mano y la traspasará. Tal es el faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían. Y si me dices: nosotros confiamos en el Señor nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías, y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este altar adorarán en Jerusalén? Ahora pues, yo te ruego que des rehenes a mi señor, el rey de Asiria, y yo te daré 2000 caballos, si tú puedes dar jinetes para ellos. ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto con sus carros y su gente de a caballo? ¿Acaso he venido yo ahora sin el Señor a este lugar para destruirlo? El Señor me ha dicho: sube a esta tierra y destrúyela. Entonces dijo Eliakim, hijo de Hilcías, y Sebna y Joa al Rabsacés: te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá, a oídos del pueblo que está sobre el muro. Ay, otra vez me... no, bueno, perdón. Y el Rabsacés les dijo: me ha enviado mi señor para decir estas palabras a ti y a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su propio estiércol y a beber su propia orina con ustedes. Entonces el Rabsacés se puso de pie y clamó a gran voz en lengua de Judá y habló diciendo: oigan la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Así ha dicho el rey: no los engañe Ezequías, porque no los podrá librar de mi mano. Y no les haga Ezequías confiar en el Señor, diciendo: ciertamente nos librará el Señor, y esta ciudad nos será entregada en mano del rey de Asiria. No escuchen a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: hagan conmigo paz y salgan a mí, y coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno las aguas de su pozo, hasta que yo venga y los lleve a una tierra como la suya, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas, de aceite y de miel, y vivirán y no morirán. No oigan a Ezequías, porque los engaña cuando dice: el Señor nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Amat y de Arfad? ¿Dónde está el Dios de Sefarbaim, de Ena y de Iba? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano, para que el Señor libre de mi mano a Jerusalén? Pero el pueblo calló y no le respondió palabra, porque había mandamiento del rey, el cual había dicho: no le respondan. Entonces Eliakim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías rasgados sus vestidos, y le contaron las palabras del Rabsacés. Bueno,
Con eso terminamos la lectura de, del Antiguo Testamento, los capítulos correspondientes. ¿Y qué vemos aquí? Bueno, primero que nada ya vimos la caída de Israel. Así de rapidito vimos cómo Israel cayó en manos de Asiria. Asiria se los llevó deportados a su tierra y la tierra que era Samaria la llenó de gente extranjera. Eso era la disciplina del Señor por todo lo que había hecho Israel, por lo que había prevaricado contra el Señor. El Señor les dijo, ustedes me abandonaron, ustedes se fueron en pos de otros dioses, yo les di mandamientos y a ustedes no les importó. Yo los saqué de la tierra de Egipto, hice hechos portentosos delante de ustedes y a ustedes no les importó nada. Lo único que hicieron fue volverse idólatras, adorar a otros dioses y a mí dejarme a un lado. Entonces no tenían de qué quejarse si ellos habían confiado en otros dioses. Entonces, pues, esos dioses en los que ellos habían confiado que los libraran. Y lo vemos claramente aquí cuando el Rabsacés no es un nombre, es un cargo militar que se le daba a los oficiales de Asiria, era como una especie de capitán. El Rabsacés, a manera de burla, le dice al pueblo de Judá, ¿acaso los dioses de, como de Acera, los dioses de Sefarbaim, los dioses de no sé qué ciudades, pudieron evitar que el rey de Asiria conquistara sus ciudades? No, y eso era una burla porque sabía que Judá estaba en las mismas condiciones. Antes de eso no contaban con que iban a ser un rey llamado Ezequías. Este Ezequías empezó a hacer lo recto delante de los ojos del Señor. De hecho, él fue el que por fin quitó los lugares altos, destruyó toda la idolatría, pero solo de la tierra de Judá. Las dos tribus que habían quedado, Jerusalén y Judá, que eran de la descendencia directa de David. Pero llegó Ezequías y barrió con toda la idolatría. Este rey hizo lo bueno. Sin embargo, después de que Asiria había conquistado ya a Israel, se dirigió hacia Judá para conquistarla. Sin embargo, lo que no contaban es que esto que acabamos de leer en el capítulo 18 de que el Rabsacés, el Rabsasaris y el otro monito que andaba con ellos, que se burlaron del Señor de Israel, del único Dios vivo y verdadero, que se burlaron de él, no saben las consecuencias tan graves que iba a tener para ellos y que iba a tener para bendición de Judá. Pero eso lo vamos a leer el día de mañana. Vamos a continuar con la lectura. En esta ocasión culminamos con el capítulo 3 del Evangelio de Juan y escrito está: el amigo del esposo. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo ahí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había ahí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuera dado del cielo. Ustedes mismos me son testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que viene de arriba, el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua de que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Eso es todo lo que nos faltaba leer del Nuevo Testamento acerca del capítulo 3 del Evangelio de Juan. ¿Y qué vemos aquí? Vemos la pregunta que le hacen los discípulos de Juan al mismo Juan el Bautista, cuando le dicen: mira, que tú bautizaste anda bautizando del otro lado.
pensando que Juan le iba a reclamar o iba a decir cosas malas en contra de él. Sin embargo, Juan hace todo lo contrario, reconoce a Jesucristo como el Mesías esperado, como el Salvador de la tierra de Israel, como el Salvador del mundo. De hecho, Juan se goza grandemente de que él pudiera haberlo visto llegar. De hecho, Juan les repite que él les había dicho que después de él vendría uno más, al cual él iba a servir gozoso, y que era necesario que Juan se fuera apagando para que Jesucristo fuera ascendiendo. De hecho, aquí Juan todavía no estaba encarcelado. Y nos deja como colofón las palabras de que quien cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida. Esto a veces me sorprende. Hace rato estaba viendo un debate entre los propios adventistas, ¿no? Que entre ellos mismos tienen broncas acerca de lo que creen, pero aquí lo increíble, por ejemplo, también es que los testigos de Jehová no reconocen a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios verdadero, como el Dios verdadero que es, solamente le dan un estatus como de ángel, dicen que es el primer ángel creado. Esa es una blasfemia, eso es una aberración. Todos los evangelios reconocen a Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Hijo engendrado, no creado, y sin embargo ellos, con un versículo mal utilizado del libro de Proverbios 8, del capítulo 8 del libro de Proverbios, ellos dicen que Jesucristo es un ángel. Y por más que uno les muestre que su Biblia está tergiversada, por más que uno les muestre que no es cierto, que ahí de lo que se está hablando es de Jesucristo, porque es la sabiduría encarnada, ellos deciden creerle a los hombres, no leen la Biblia. Ellos solamente leen la Biblia que les han dado, la que está tergiversada. Cuando yo crecí en el cristianismo, lo primero que hice fue leer la Biblia hace 23 años ya, hace 21 años ya. Lo primero que hice, pues quiero ver en qué quiero creer, ¿no? Y leí la Biblia de corridito la leí. No le entendí mucho en esa ocasión. Sin embargo, me di cuenta de inmediato, nada más con una lectura superficial, me di cuenta de todas las mentiras en las que había creído. Yo crecí en la religión católica y de inmediato me di cuenta en todas las mentiras que me habían aventado todos esos sacerdotes, todos esos falsos maestros. ¿Por qué? Porque solo la Biblia decía la verdad. De ahí para mí es un gozo hasta el día de hoy. Desgraciadamente solamente he podido leer la Biblia 24 veces seguidas. Quisiera tener más tiempo para leerla, porque sé que ahí está la palabra de Dios, sé que ahí está Jesucristo encarnado, sé que ahí está la verdad, el camino y la vida, sé que ahí están los mandamientos que nos hacen llenarnos de gozo, sé que ahí están las instrucciones para llegar al cielo con nuestro Señor Jesucristo, sé que ahí está su palabra de vida, sé que ahí está la gracia derramada sobre cada uno de nosotros. Por eso yo por lo menos testifico que mi adoración, mi honra, mi fe, mi razón están depositadas en ese Salvador que dio su vida por mí en un madero, en Jesucristo nuestro Señor, al que yo le creo todo lo que me dijo en la Biblia, que va a regresar por mí, que me está construyendo una morada en el cielo, que me ha salvado por gracia, que todos mis pecados han sido perdonados por el sacrificio que Él hizo en la cruz. Yo no tengo absolutamente ninguna duda acerca de que voy a estar morando con Él. Si aquellos que tienen duda, entonces revisen su vida, qué es lo que está pasando en su vida, porque la palabra, esa es una promesa de Dios, que estaremos con Él cuando decidimos creer y depositar nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que hacernos sus discípulos, tenemos que predicar el Evangelio, pero están las ordenanzas que Él dejó, que las cumplamos, pero la salvación solamente viene por creer en Él, por saber que Él es el Hijo de Dios, por confesar con nuestra boca que Él es el Señor y creer en nuestro corazón que Dios le resucitó de los muertos. Esa es la clave para ser salvos. No sé por qué le damos tanta vuelta. Creer en la gracia derramada por nuestro Dios Padre Todopoderoso por medio del sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Y cuando yo creo en eso y deposito mi confianza en el Salvador, no tengo absolutamente ninguna duda de que soy salvo por Él y que voy a estar en el cielo. Pase lo que pase, para mí su promesa es verdad. Pero bueno, con eso terminamos la lectura del día de hoy. Mañana, si Dios lo permite, aquí estaremos un poquito más temprano, ojalá podamos hacerlo. No nos queda más que darle la adoración que le corresponde a Dios. Bendito Padre, gracias.
Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso, porque tú eres amor, porque tú eres perdonador. Perdónanos, Señor, por las transgresiones que cometemos, por los pecados en los que caemos, Señor. Sabemos que tú nos hablas, pero muchas veces decidimos ignorar la voz del Espíritu que nos dice que no hagamos porque no es agradable a tu vista. Perdónanos, Señor, por dejarnos llevar por los deseos de nuestra carne. Te agradecemos, Señor, y te pedimos que tu disciplina no sea tan dura con todos nosotros cuando caemos, sino que nos alimentes con amor, con fuerza, con pan espiritual, para que sigamos creciendo diariamente en este camino al cual hemos sido llamados. Te pedimos asimismo, Señor, que el día de mañana nos des nuevas instrucciones, pero para la gloria de tu reino, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.